Buen día, ¿cómo está Silvio, Julio? ¿Cómo andan? Gracias a Dios, muy bien. Juanca, ¿cómo se lee de que el gordo en las últimas 3 semanas haya denunciado, con la actitud de la demanda, haber encontrado un techo que está corrigiendo hacia abajo y que la invernada, bueno, se siga vendiendo como se está vendiendo por estas horas? ¿Cuál es tu lectura? Sobre todo porque en esta época ustedes tienen que reponer. Ya, a ver, en distintos valores, porque este escenario mm, es histórico en términos de valores absolutos, nos relacionemos a lo que lo relacionemos, al dólar o a lo que fuere, pero bueno, siempre encontramos, no es la primera vez, estas distorsiones de relación de gordo a la invernada. Tal vez, tal vez este año esté un poco exacerbado y bueno, la cuenta es muy difícil de hacer porque hay tantas situaciones casi como productores, ¿no? Pero nos tenemos que basar en una cuenta clara, muchachos. O sea, eh, la compra, yo leía los informes de ustedes del fin de semana, ¿no? Con respecto al cierre de la venta de la semana del cuadro. Vamos a pararnos, porque hay que pararse en algún lugar, en 6.700 pesos, ¿m? Con un Ujú. valor promedio de distintas categorías en terneros, terneros macho y hembra. A eso le tenemos que agregar los gastos propios y normales de la comercialización, le tenemos que agregar un flete mínimo de unos 350 kilómetros promedio, los hay algunos menores, muchos mayores. Me voy a 7.100 pesos puestos en el campo. Cuando la misma semana vemos bajar martillos con bastante dificultad, y Julito que tuvo a cargo del barco ahí en el estudio con los muchachos del mercado viendo mucha hacienda en 5.200 pesos, en 5.100, en 5.300. Ujú. Eh, Le bajamos el gasto mínimo también de comisiones y derechos de piso y el mismo flete, 350 kilómetros, nos quedamos con un neto de 4.700, 4.800 pesos cobrados. Y ahí es donde la realidad mata el relato. O sea, 1,50, que es lo que da eso, entre 1,45 y 1,55, es una diferencia de compraventa que es irrecuperable en cualquier condición y en cualquier modelo que uno, digamos, exteriorice. ¿Cuándo me decís, bueno, pero algunos no? Sí, claro. Si yo soy un criador integrado, que seguramente que no, nada de esos valores se reflejan porque hay una continuidad, cría, recría, terminación, suplementación o feedlot. También algunos casos especiales donde la recría toda se hace sobre campo propio y el filote es propio. Entonces, por eso dije, hay tantos ejemplos como productores. La realidad es que en el modelo convencional, donde el ternero se comercializa como ternero, se recría en la mayoría de los casos en un campo capitalizado o alquilado, las capitalizaciones han disminuido el porcentaje a favor del dueño del campo, porque realmente lo importante es el productor que lleva la hacienda, ¿no? Es lo que pesa. Pero estamos en el 50 y 50, o sea, vamos a meter 100 kilos de 200 a 300, 50 kilos para el dueño del campo, 50 kilos para el que llevó la hacienda. Sanidad por igual medida. Yo hacía una cuenta la semana pasada por una reposición de esta cosa es mía y de un cliente, por una oportunidad que tuvimos en campo cerquita, 40 kilómetros de los dos fields, en mi caso, vamos a aclarar, monte era, o sea, estoy en Bransen y en Lobo, bien a mitad de camino. Y salíamos en octubre con un novillito de 5.600 pesos recriado y con el costo de la espera y con el diferimiento a octubre-noviembre. Entonces, ¿qué digo? Digo, se vendieron 170.000 cabezas, dicho por ustedes y contadas por mí, que las miré por televisión, nada más que en los televisados. Y se vendieron esos valores. O sea, no podemos negar la realidad de que eso es así. Y alguien hace alguna otra cuenta o tiene otra expectativa. Entonces, lo cierto es que esos números no cierran, no cierran. Ahora, ¿habrá un tipo de cambio diferente? ¿Habrá más para pedirle al consumo y la exportación? Uno hace los números de la exportación, que no son los de la actividad de uno, pero no son tan difíciles para ver que con 1.400 de un dólar bruto y un dólar
debajo de 1.400 pesos, que todo haría pensar que no, más allá, tomando dólares del futuro, los mercados que lo cotizan y las proyecciones con inflación, no habrá un corrimiento mayor que ese, digamos, que el de los indicadores básicos. Entonces digo, ¿la exportación podrá tener más de 8.3, 8.4? ¿Por qué esto no lo arreglan 100 pesos más en el gordo? ¿Y el consumo podrá pagar 10.000 pesos final permanentemente, que es lo que pagó esta semana? O sea, bueno, es complejo, es complejo. Daría la sensación en que el negocio entra en una neutralidad temprana a mitad de marzo, cuando en general de los buenos precios del gordo, del ajuste de la contratación verano para los engordadores, es cuando uno se estoquea con alguna comodidad. Bueno, el año pasado ya no existió la comodidad, pero no eran estos los valores. Ahora no existe la comodidad y encima estamos hablando de valores nominales, en pesos y en dólares, que realmente son sumamente importantes. Sumamente importantes. Juan, ¿me permitís una pausa breve? Regresamos para charlar un poco más. Creo que una excelente introducción con algún rasgo de preocupación de la que estás haciendo para con los filoteros genuinos, ¿no? Aquellos que trabajan directamente con el animal que va del campo al corral. Vamos a ver después qué es lo que ustedes están viendo en relación a aquellos que demandan y que pagan estos precios sobre el destino justamente de estas haciendas que marcan un diferencial muy, pero muy perjudicial en este caso para la estructura de costos y de resultados comerciales que tiene un sector vital para el sector de ganados y carnes, que es el engorde a corral. ¿Me aguantás un segundito? ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Sí, Julito, acá estoy. ahí estás, ahí te vemos. Che, Juan Carlos, te quería preguntar, porque decías con respecto a los precios, un promedio en 6.700 pesos, en Escuadro vimos más, es cierto que hubo plazos especiales. Hoy para el comprador filotero, ¿está bien económicamente, financieramente, como para tratar de acortar el plazo y buscar un mejor precio de compra? ¿O le conviene estirar y, bueno, pagar un mango más? Había cuenta de que aparecen algunas herramientas como para ir a un tal vez 30, 60, 90 o estirar un poquito más el pago. Mira, Julito, de vuelta hay casi tantas condiciones y tantas situaciones como las que productores sabemos. La realidad es que algunos, y los que hacemos mucho consumo, como en mi caso y varios, la gran mayoría, porque el porcentaje sigue siendo enorme, buscar el plazo corto hoy paga bien, ¿no? O sea, bajar el precio de compra con plazos cortos, cuando hablo de corto, hablo de contado y hablo de 10 días, no corto 30, 30 plazo corriente. Cuando tenés la plata, sacás algunos negocios, no de gran volumen, ningún productor, ningún criador de 500 terneros en un lote lo vas a ir a correr con plata, gracias a Dios, tienen una situación en los últimos 2 años que les ha permitido que... Pero hoy la plata paga más que el plazo. Ahora sí, todo uno ve y vio, y vamos a seguir viendo, una valorización del plazo que también, o sea, por eso los análisis hay que tratando de resumir, ¿no? Que no me es fácil. Nosotros vimos siempre que el plazo pagaba cuando el negocio era pagar con soja abril y mayo, porque la tendencia de la soja o del grano de maíz comercial tenía una expectativa diferente, o la ecuación clásica que hicimos muchos años, no vendo la soja porque el tipo de cambio me la arrastra abril, mayo y junio, y entonces pago un pesito más el ternero en pesos. Todo eso se terminó, muchachos. O sea, yo no voy a hacer el análisis de Carlos Echepare, que lo tienen ustedes todas las mañanas, que es el profesor de esto. O sea, uno mira los futuros para esos granos y mira el futuro del tipo de cambio, que lo hablábamos recién, y el plazo no paga para pagar con un bien para intercambiar con mi otra parte de la actividad agrícola ganadera, que es el grano.
Entonces, el plazo tiene un precio, pero un precio pasivo, no puede tener un precio activo. O sí, pero bueno, allá la cuenta del que lo paga. La realidad es que es interesante, a todos nos gusta comprar con plazo. El plazo con 90 días nos entusiasma a todos, pero uno ve realmente valores que son destacadísimos, o sea, sorprendentes, sorprendentes. Yo creo que el plazo de 30 y 60 que veníamos era sano para toda la cadena, y aquellos que en algún lote podemos jugar con algo de plazo más corto, bueno, obtenemos ahí algún numerito, por alguna situación que siempre, también, ¿no? Es un creador vende un peso menos porque tiene una oportunidad de negocio en otra cosa, o es un productor mixto de otro rubro que favorece y le gusta cobrar corto. Juan, Pero, sí. ¿se está dejando más tiempo en el corral o se habilita mayor proceso de recría sobre esa hacienda que se compra de reposición para licuar el diferencial entre flaco y gordo? Y sí, sí, aunque en el esquema uno de veces no lo toma porque dice, no, porque voy a dar vuelta así, sí, 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 porque la verdad que aún con esos promedios que a Julito le parecen escasos, eh, pones el número en la planilla, le agregás 90 kilos y te perdiste 250.000 pesos por animal, si no le metiste un poco más de kilos. O sea, es cruel. Ahora, también respondo a una parte de la pregunta anterior de Julio. ¿Cómo está la cadena? La cadena está desbalanceada, más allá de que el criador tiene que aprovechar y viene aprovechando, y me consta que muchos lo vienen aprovechando y haciendo las cosas bien en sus establecimientos y en sus reinversiones, pero la realidad es que el eslabón intermedio que somos nosotros está neteado, y la industria consumera está justísima, y cuando digo justísima digo que compra una media res a 10.000 pesos para venderla a 10.300. Y es mucho lo que mueve en cada camión, por más que la plata sea de los productores, sea nuestra, ¿no? Por el fiado que se le da. Y la industria exportadora, insisto, es un análisis muy complejo, pero claramente no está cómodo con estos valores del novillo. Entonces, en ese balance, el intermedio, el engordador, lo que tiene es meter algunos kilos más. Pero de vuelta, ojo, metimos algunos kilos más. Bueno, vuelvo al mercado de la semana pasada, que no es tan representativo, es el mes de arranque de clase, de vuelta de vacaciones y la semana intermedia. Veremos cómo se consolida con los feriados y el arranque de abril. Pero la verdad es que uno ve ya, ustedes transmiten todos los días, ustedes se acuerdan que 300, 320, 340 y 360 valía lo mismo. Bueno, Sí. esta semana pasada ya no tuvo el mismo precio en el mercado del gordo. No tuvo el mismo precio. ¿Por qué? Porque hay un poquito más de oferta sobre lo que tiene un poco más de kilos, entró más pesado y le agregamos nosotros algún kilo más, con lo cual la categoría seguramente 350, 400 va a estar un poquito más ofertada y sea la primera que tenga por lo menos, Claro. ojalá no una baja de estos valores que ya se acomodaron, pero va a ser la más tranquila. Los kilos hechos pagan porque se le gana plata, muchachos, pero netear las diferencias iniciales con esos 2.000 pesos, para poner un número redondo, que deja cada kilo, si metemos 90 o 100 kilos, no alcanzan para nada. Ese es el punto, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿quién está haciendo todavía esa ternera livianita que vemos de 280 kilos en el mercado? Mira, yo te puedo decir, ustedes saben que yo tengo una gran proporción de hotelería desde hace 30 años, toda la vida. Y al estar cercano a Buenos Aires, yo tengo matarifes y abastecedores que siguen haciendo la propia para ellos, por Claro. cartera de compra y porque la necesitan, ¿no? Porque es esta historia de armar el trabajo y la cobran, y tal vez la cobran bien. Entiendo que la cobran bien porque si algo tienen estos muchachos es que saben hacer los números, con lo cual pagan la ternera un poco cara, le hacen pocos kilos, pero la colocan, hay un nicho, sigue habiendo, por lo menos Capital Gran Buenos Aires, y entiendo que las capitales grandes del interior también, tienen un diferencial ahí. Pero después, no mucho más que eso, no mucho más que eso. En realidad, vuelvo al mal, que es representativo y a lo que ustedes reflejan a diario, si sumás en cantidad especiales y de 290, el volumen es muy chiquito. Es Juan, muy chiquito.
La última y cortita, ¿qué explica que el sector filotero en la Argentina esté con niveles récords de encierre para esta época del año? Y lo explica básicamente que también pocas veces, en términos de la ecuación que le ponga dólar, pesos o equivalencias, un diferencial de compraventa, de engorde de kilo ganado a venta, es muy tentador, es muy tentador. Por eso, acá el negocio está muy fino, pero es poco lo que le falta para acomodarse. Y ojo, los criadores siempre me ven más allá que yo. Nací colgado de una vaca de cría hace 62 años. La realidad es que con muy poquito que la invernada acomode a un valor muy bueno, pero un poquito menos, por un poquito menos de espuma, el número se vuelve razonable. Pero es eso, Silvio. O sea, hacer un kilo por debajo de 3.000 para vender un kilo en 5.000 es tentador y es interesante para todos. Impecable. A ver, si vos ves los números de la Cámara y ustedes que entrevistan y recorren todas las regiones y a todos los colegas, los filotes más grandes están más llenos, no así los más chicos. O sea, cuando vos mirás el número de ese récord, que es algo superior a los años pasados, pero es cierto que es muy alto, tenés filot chicos con 45% de ocupación y tenés los de más de 10.000 con más del 75%. Entonces, ojo con el tipo de operador también que tiene los corrales con más hacienda y hace a un promedio que da un poco más alto. Pero no es un electroplano en tamaño. Cuando tomás los tamaños cada 2.000 cabezas, llamarle de ocupación, encontrás claramente que el corrimiento a los llenados grandes se da en los filos más grandes. Impecable como siempre, Juan, te agradecemos mucho este contacto tempranero para empezar la semana con Canal Rural en la mañana de Mercado Edición. Abrazo grande. No, el gusto es mío. Abrazo grande, saludos a la audiencia.